Pandas es la manera más efectiva de manipular datos utilizando Python y en esta próxima hora vamos a estar viendo el primer capítulo completo de nuestro curso de Pandas. Chavos, el curso está diseñado para que sea totalmente práctico, todo está basado con ejercicios y yo creo que lo van a disfrutar muchísimo al momento de estarlo trabajando. Vamos comenzando, este es el primer capítulo como les dije y si les gusta el resto del curso está disponible en nuestra plataforma. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Romero y yo seré su instructor a lo largo de este curso de análisis de datos con Pandas, una de las herramientas más potentes para el análisis de datos basadas en Python. Yo sé que todos estamos ansiosos por comenzar a programar, pero antes que nada quisiera decirles más o menos de qué trata el análisis de datos. El análisis de datos es una ciencia que tiene como objetivo obtener, clasificar, analizar y sacar conclusiones a partir de una base de datos. En esta ocasión voy a hablarles un poquito de las aplicaciones que tiene. Por ejemplo, se utiliza en inteligencia artificial para obtener modelos acerca de procesos físicos, se utiliza en la industria muchas veces para predecir los hábitos de los consumidores y también se utiliza en áreas como el comercio y las relaciones internacionales. Se puede utilizar también en la salud y hoy en día hay mucha investigación en ese campo porque permite predecir enfermedades en base a estudios de la genética de las personas, así que esa es una tecnología del futuro que ya está llegando a nuestros días. Sirve en la investigación para el análisis de imágenes, de astronomía y de partículas. También sirve en el entretenimiento porque, por ejemplo, en Netflix cada vez nos ofrecen mejores y más variadas opciones basadas en nuestros gustos. Y esto no es casualidad, simplemente el análisis de datos cada vez se está refinando más para llegar a entender cómo piensan las personas y cómo pueden aprovechar esta información para mejorar la publicidad y enfocar los productos a cada uno de los individuos. Aquí les estoy presentando una tabla que puede provenir, por ejemplo, de una florería, en donde normalmente uno no pensaría que se puede aplicar análisis de datos. Sin embargo, esto no es cierto. A veces, por ejemplo, en un comercio pequeño, se puede estudiar cómo han variado las ventas a lo largo de los meses. Se puede ver alguna relación que exista entre las distintas variables, como por ejemplo el precio. Podría ser que los hábitos de consumo de los clientes mejoren con la temporada. Entonces, toda esa información se puede procesar, analizar y sacar conclusiones de cómo mejorar las ventas de un comercio pequeño. Aquí un tipo de análisis que podríamos hacer es el análisis gráfico. El análisis gráfico consiste en representar la información que tenemos en una gráfica y simplemente tratar de obtener conclusiones de manera sencilla, solamente viendo el comportamiento de la gráfica y de los datos. En esta tabla podemos ver el tipo de flores que se vende, la fecha en la que se realizó la venta, el tipo de venta, si fue por docena o por unidad, la cantidad de producto que se compró y el precio total de esa compra. Entonces, estos datos los podemos graficar aquí como estoy mostrando y podemos obtener conclusiones sencillas solamente de este análisis. Por ejemplo, viendo esta gráfica podríamos entonces pensar que hay una cantidad pequeña de rosas que se están vendiendo. Entonces, para mejorar esto, podríamos modificar el precio y ver qué impacto tiene eso a lo largo de las ventas en el tiempo. Podríamos también ver si esto se debe a algún error. Por ejemplo, también ocurre que se equivocan las personas al capturar esta información y no aparece completa en nuestra base de datos. O podríamos rastrear a qué se debe este comportamiento. Entonces, este sería un ejemplo sencillo que podemos tener a la mano acerca de cómo se realiza análisis de datos en comercios pequeños. Bueno, en este contexto vamos a pasar ahora a definir lo que vamos a estar trabajando en este curso, que es la librería de Python llamada Pandas. Pandas es una librería que está diseñada para inspeccionar, limpiar y transformar datos. Esto es muy útil a la hora de realizar análisis de datos y pues Pandas nos permite trabajar en un entorno de Python, el cual ya trae integradas muchas herramientas que nos permiten facilitar nuestro análisis. Podemos a través de Pandas importar datos que vienen de bases de datos como de .csv, .mysql, podemos importar datos de Excel y de muchos otros programas. Todos estos tipos de datos podemos convertirlos a variables que puede manejar Python. Pandas trabaja con dos tipos en particular que se llaman serie y data frame. Con estos dos tipos de variables nosotros hacemos todo esto que les comenté de analizar, filtrar y transformar datos. Y todo esto sería a través de Python. Aquí les estoy mostrando una pareja. Primero una serie que consiste en una lista numerada en donde cada uno de los elementos viene etiquetado por algo que le llamamos índice. Por otro lado, aquí les estoy mostrando un data frame que es el resultado de unir varias series. Cuando juntamos varias series para formar una tabla de este tipo, entonces las series se juntan tomando en cuenta el índice de cada una de ellas. Aquí esta serie contiene la población, por ejemplo, de los países
y ya si la uno con otra serie, que esta contiene las capitales de los países, entonces formaría lo que se llama un data frame. Y aquí la unión se realiza tomando en cuenta que estos datos provienen del mismo país, que es Argentina en este caso. Si continuamos aquí podemos ver el de Brasil, Chile y bueno, así continuaríamos con todos los demás. Ahora, ¿qué podemos hacer con las series y con los data frames? Bueno, primero que nada, podemos ordenar, filtrar y operar matemáticamente sobre los datos de una serie. Aquí les muestro un ejemplo en donde estoy filtrando los datos que únicamente de los países que contienen 1.000.000 o más de habitantes. Partimos del data frame original y solamente nos quedamos con estos países que cumplen la condición que les estoy comentando. Serían estos 4 nada más. Por otro lado, aquí en el lado derecho estoy mostrando un segundo data frame en donde he aplicado unas operaciones matemáticas. Por ejemplo, si creamos una fila adicional donde calculemos la población en millones, y también podemos agregar otra columna en donde agregamos la densidad poblacional que se obtiene de dividir la población total entre la superficie en kilómetros. Entonces, estos serían un par de ejemplos de las cosas que podemos hacer dentro de la librería de pandas. Bueno, ahora, ¿qué veremos en esta unidad? Vamos a ver cómo crear nuestra primera serie. Veremos cómo crear nuestro primer data frame. Vamos a ver cómo obtener información útil a partir de esas variables. Después vamos a ver cómo filtrar, ordenar y modificar los datos contenidos en estas series, estos data frames. Y para concluir vamos a importar y exportar estas variables a varios formatos, como pueden ser Excel, un formato interno de Python que se llama tipo Pickle y formato CSV. Bueno, una vez dicho esto, vamos a los ejercicios. Comenzamos importando nuestra librería de pandas, como en todo proyecto de Python. Si tienen alguna duda de cómo importar librerías a un proyecto, por favor consulten nuestro curso de Introductorio a Python. Vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio. Este dice así: crear una serie de pandas con el siguiente arreglo. Tenemos una variable que se llama edades y es una lista que contiene 3, 6, 8 entradas. Estas 8 entradas serían una lista de Python. Entonces, lo primero que hacemos aquí es evaluar esta celda, que lo que se hace presionando la tecla Shift y Enter al mismo tiempo. Aquí ya estaría creada mi variable, así que el siguiente paso sería mostrarla en pantalla, y esto se logra agregando una nueva celda y escribiendo el título el nombre de nuestra variable, por ejemplo, edades. Ahora evaluamos y como pueden ver ya se ha creado esta variable y aparece esta lista con estos números que tiene guardados. Ahora vamos a comenzar a trabajar ya con la librería de pandas. En esta ocasión, como importamos pandas como PD, lo que podemos hacer aquí es utilizar la palabra que le pusimos aquí, PD, punto, y después ponemos el nombre de una función que esté dentro de esta librería. En este caso, para crear una serie se utiliza el siguiente código. Pondríamos serie, que es el nombre de la variable en donde voy a guardar mi nueva serie, y le voy a poner aquí pd.series, o series en inglés, y le pongo aquí a partir de qué variable se va a crear mi serie. Por ejemplo, voy a tomar como base edades, y listo. Ahora evalúo evalúo esta celda, y para que se me muestre el resultado, voy a mostrar aquí abajo, también pongo el nombre de la variable que se llama serie. Y como pueden ver, se ha creado una serie. Como les comentaba, una serie es una lista que viene enumerada o etiquetada por un índice. Si uno no le dice qué índice utilizar, automáticamente Pandas determina que los índices van a ser números consecutivos que comienzan con el 0. Entonces aquí podemos ver que en la lista, este número, el 22, viene etiquetado con el número 0, el 13 viene etiquetado con el 1, y así con todos los demás elementos de mi lista. Esta lista pueden imaginarse, por ejemplo, que puede representar una lista de amigos a los cuales ustedes le van preguntando su edad. Y después, pues, si no le decimos a quién le pertenece cada una de las edades, pues esta información se pierde. Entonces el índice se puede interpretar como que una etiqueta que le van a poner a cada dato para decir a quién le pertenece este dato. Entonces, ya que creamos nuestra serie, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 dice así: obtener los primeros 5 registros utilizando la función head. Como les comentaba, las funciones que se le aplican a una variable se ponen primero un punto y después el nombre de la función. Entonces, a veces queremos ver unas pocas entradas de una serie o lo que vamos a ver más adelante, un data frame, simplemente para ver cuál es el contenido de esta variable. Esto ocurre, por ejemplo, cuando estamos trabajando con una base de datos que proviene, vamos a decir, de un supermercado. Entonces, en este supermercado, normalmente la gente no le pone los nombres de lo que contiene la base de datos. A veces no deseamos abrir completamente el archivo y simplemente queremos ver qué contiene. Por ejemplo, en este caso que les comento, podría ser los empleados que trabajan ahí, o los horarios de comida, o pues no sé, el inventario que tienen. Para ver unas pocas entradas de cada base de datos, se utiliza la función head.
Para hacer esto, primero pondríamos el nombre de la variable, que dijimos que era serie, y después se pone punto y head, o cabeza en inglés. Ya que ponemos head, evaluamos la celda, y como pueden ver aquí en la pantalla, se han mostrado las primeras 5 entradas de mi variable serie. Aquí, por ejemplo, un pariente muy cercano a la función head sería la función tail. Nuevamente, para utilizar una función, pondríamos aquí abajo en esta celda serie, y pondríamos tail. Y unos paréntesis para decirle a Python que se trata de una función. Tail en inglés es cola, entonces es más o menos fácil de recordar esto. Nada más aquí, que nos dice el ejercicio que mostremos los últimos 3 registros. Si no le pongo ningún valor aquí dentro de los paréntesis, automáticamente Python determina que quiero ver 5 registros. Pero si solamente quiero ver 3, entonces tengo que pasar aquí adentro de los paréntesis el número 3. Entonces evaluamos esta celda y vemos que serie.tail nos muestra solamente 3 registros. No, igualmente, si quisiera ver, no sé, 6 registros aquí en mi variable serie, pondría serie.head y después le pondría aquí que quiero 6. Se lo paso aquí dentro de los paréntesis y evalúo. Y vean cómo nos quedamos con 6 registros. Algo importante a mencionar aquí, que aprovecho para recordarles, es que dentro del lenguaje de Python, normalmente se comienzan numerando las cosas, o sea, los elementos de una lista o las entradas, desde el número 0. Entonces, si queremos ver 6 entradas, vean aquí que vienen etiquetados con los números del 0 hasta llegar al 5, no hasta el 6 como uno podría esperar. Y bueno, chicos, eso sería todo por este ejercicio. Ahora pasemos al siguiente. Bien, chicos, vamos a continuar con el ejercicio número 3. En esta ocasión vamos a obtener el valor mínimo, el valor máximo y el valor promedio de esta serie. A ver, les voy a recordar aquí otra vez que contiene la serie. Vamos a poner una nueva celda y tecleamos el nombre de la variable que se llama serie. Entonces aquí vean que contiene nuevamente esta lista de, habíamos dicho que eran edades y etiquetadas aquí con un número. Entonces, lo siguiente que hacemos aquí para obtener un valor mínimo sería utilizar la función min, M-I-N. Ponemos serie.min y unos paréntesis para decirle a Python que es función. Y listo. Ahora evaluamos. Y observen que hemos obtenido el número 8, que si buscamos aquí en esta lista, podemos hacerlo manualmente porque son poquitas entradas. Vemos que sí se corresponde con el valor más pequeño. Para obtener el valor máximo sería algo muy parecido, nada más que cambiamos la palabra min por la palabra max. Pondríamos aquí serie.max y unos paréntesis y listo. Evaluamos y vean que se obtiene el número 44. El número 44, viendo aquí nuestra serie, sería igual al valor máximo que contiene. Por último, vamos a obtener el valor promedio de la serie, que se obtiene, bueno, sumando todas las entradas de la serie, y luego dividimos entre el número de entradas, que en este caso son 8. Para hacer este procedimiento pondríamos serie.min, o media en inglés, y después evaluamos. Y como pueden ver aquí, se obtiene un resultado de 25.625, y este sería el valor promedio de nuestra serie. Esto, como pueden ver, fue muy breve y muy sencillo, pero ya en la práctica suele ser bastante útil aplicar estas funciones y se utilizan mucho más frecuentemente de lo que pareciera. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio número 4. En este ejercicio vamos a obtener el valor que está en la segunda posición de nuestra serie. Para hacer esto, ponemos el nombre de la variable, por ejemplo, serie, y después ponemos aquí unos corchetes. Dentro de los corchetes se le pone el número de posición que queremos ver. Y nuevamente les recuerdo que Python numera las cosas empezando con el 0 y de ahí se va en adelante. Entonces, si queremos ver la segunda posición, tendríamos que poner un número 1. Bueno, si queremos ver entonces esto, ahora evaluamos y vean que contiene el número 13. Aquí agrego otra celda para que vean que contenía la serie completa. Y podemos ver que el número que está en la segunda posición efectivamente es el número 13. Entonces hicimos bien el ejercicio. Aquí ustedes pueden irle cambiando la posición para que vean qué contiene. Por ejemplo, si ponemos un número 5, veríamos aquí que se obtiene un 44. Y aquí se puede ver en la serie original que 44 está en la sexta posición. Bien, amigos, ahora les voy a mostrar una segunda forma de obtener este mismo resultado. Y esto sería a través de la función get. Get también nos permite acceder a alguna posición específica de nuestra lista. Por ejemplo, si le ponemos aquí serie.get y después entre paréntesis le digo que quiero el número 2, por ejemplo, para obtener la tercera posición, evaluamos y vean que se obtiene un número 8. Normalmente es más aconsejable utilizar las funciones que vienen integradas dentro de la librería de pandas para obtener posiciones o para modificar lo que contiene una lista, pero pues siempre está la opción de utilizar el lenguaje estándar de Python. Entonces, ahora, bueno, una vez que sabemos esto, pasemos al ejercicio número 5.
En este ejercicio vamos a obtener los registros que tengan un valor igual a 22 de nuestra serie. Aquí podemos ver la serie original, que esto se cumpliría en la entrada número 0 y en la entrada número 7. Estas dos entradas son iguales a 22. Y para obtenerlas se hace lo que se conoce como un filtro. Un filtro consiste en preguntarle a Python si se cumple alguna condición, y en base a eso nos va a devolver una lista de valores true y false, o sea, verdadero y falso en inglés. Entonces, una vez que tenemos esa lista, le podemos decir a Pandas que la utilice para quedarnos solamente con los elementos en donde se haya cumplido la condición y nos diga valor true. Voy a hacer esto paso a paso para que se vea de manera más clara. Comenzamos poniendo nuestra serie. Esta habíamos dicho que se llamaba serie. Evaluamos. Y esto le preguntamos a Python. Esto sería igual a 22. Lo que es automáticamente la pregunta, y al evaluarla nos regresa una serie de valores true y false. Como pueden ver aquí en pantalla, se obtiene un valor true en la entrada 0 y se obtiene un valor true igual en la entrada 7. Todos los demás son valores false porque no se cumplió esta condición. Una vez que tenemos esta serie, noten también que es una serie porque sigue siendo una lista numerada, se puede convertir en un filtro, poniéndola entre corchetes y diciéndole aquí a Pandas: busca dentro de mi variable serie los valores en donde esta condición se haya cumplido. Ahora evaluamos este código y se obtiene esta serie reducida, que solamente contiene dos entradas. Contiene el elemento 0 y contiene el elemento número 7. Entonces con esto podemos ver que hemos creado un filtro. Y bueno, chicos, ahora pasemos al siguiente ejercicio. Como les decía en la introducción, normalmente se puede manipular los datos de una serie y de un data frame utilizando esta librería. Para que veamos lo que podemos hacer a la hora de sumar y restar cantidades que están dentro de una serie, te voy a crear una segunda serie que se llama serie 2. Esta se va a crear a partir de esta variable que se llama edades. Entonces ponemos series 2. Serie 2 va a ser igual a, como vimos en el primer ejercicio, es pd.series. Y aquí dentro de unos paréntesis le decimos que tome esta variable que contiene una segunda lista de edades, y pondríamos aquí series, y aquí ponemos dentro de estos paréntesis edades 2. Edades 2. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que tome la variable edades 2 y lo convierta a una serie, y después me lo guarde en una serie llamada serie 2. Entonces evaluamos esto, y para que se muestre en pantalla voy a agregar otra celda y poner serie 2. Pueden ver el resultado aquí. Se ha obtenido una segunda serie que contiene un conjunto de 8 edades. Lo siguiente que podemos hacer en este ejercicio es sumar ambas series. Como podemos ver aquí, ambas series estaban numeradas del 0 al 7. Entonces Pandas toma elementos que están emparejados con el mismo índice y los suma. Aquí podríamos usar esto. Pondríamos serie 1 y serie 2 más serie. Ahora evaluamos y vean que se obtiene como resultado la suma de ambas series. Voy a poner ambas series en pantalla para que se vean al mismo tiempo, serie 2 y serie. Y aquí, como pueden ver, se ha sumado 22 más 23, que me da 45. O 15 más 13, que me daría 28. Y así con todas las demás entradas. Como podemos ver aquí, Pandas hace las sumas tomando en cuenta el índice. Esto se diferencia un poco a la forma que se manejan las sumas cuando tenemos listas en Python. Les voy a mostrar aquí abajo qué pasaría si sumamos las listas de donde creamos nuestras series. Por ejemplo, podemos poner edades más edades 2. Les recuerdo que estos eran listas que contenían 8 números nada más, no decía que no tienen índice que los identifique. Y al hacer esta suma, lo que se obtiene es una lista más grande que contiene 16 entradas. Es decir, aquí cuando sumamos dos listas, lo que hace Python es juntárnoslo en una sola lista. Mientras que si sumamos series, lo que hace es sumarnos entrada por entrada y darnos nuevamente una serie del mismo tamaño que teníamos originalmente. Aquí nada más quiero agregar que podemos sumar series de distintos tamaños, y esto lo voy a hacer de esta forma. Voy a agregar una variable que se llame edades 3 y que va a tener solamente una edad, por ejemplo el número 2. Y aquí edades 3 lo voy a convertir en una serie. Entonces pondría serie 3 es igual a pd.series edades 3. Y ya, tenemos creado una serie llamada serie 3. Pongo aquí en la pantalla serie 3 para que se muestre. Y pueden ver que contiene solamente un elemento.
Entonces, si yo le digo aquí a serie 3 que se sume con con la serie original que creé, que se llamaba nada más serie, vean qué ocurre. Nos hace la operación, sí, en la primera entrada, porque ambas series contienen elementos, pero a partir de la segunda entrada y más adelante, todas estas dirían NaN, que significa not a number. Y esto significa que no pudo hacer la operación porque una de las series no tenía elementos guardados, por ejemplo, con índice 1, con índice 2 o con todos los demás. Bueno chicos, eso sería todo por este ejercicio y nos vemos en el siguiente. Aquí en el ejercicio número 7 nos pide reordenar la serie anterior, la que creamos llamada serie 2. En este caso invirtiendo el orden de los índices. Voy a recordarles que contenía esta variable, sería serie 2 y evalúo la celda. Vean que contiene los números que tenemos aquí en esta lista. Ahora, para reordenar esto de manera que los órdenes de los índices se inviertan, utilizaría el siguiente código. Pondría serie 2 es igual a serie 2 nuevamente, pero le pongo aquí que aplique la función sort-index o ordenar índices. Y aquí le pongo ascending, dentro del paréntesis, ascending o ascendente, es igual a false. Esto quiere decir que cuando le pones ascending false, automáticamente interpreta que quieres que esté en orden descendente. Entonces pondríamos ascending false y evaluamos la celda. Ahora para que se muestre el resultado, pueden ver aquí, serie 2, pondría en la pantalla, serie 2. Y vean que se ha ordenado los índices del 7 y yendo hacia abajo. 7, 6, 5, 4 hasta llegar al 0. Ahora, para sumar ambas series, vamos a poner el siguiente código. Pondríamos serie más serie 2. Y como pueden ver, obtenemos el mismo resultado que teníamos arriba, que se obtiene de sumar las series cuando están ordenadas. ¿Y esto por qué ocurre? Esto es porque se hace tomando en cuenta el índice, no la posición en la que está el objeto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner nuevamente abajo serie y serie 2 para que vean. Bueno, aquí lo que se hizo fue tomar, por ejemplo, el 22 y sumarlo con el 23, porque ambos tienen índice 0 y se obtiene como resultado 45. Este 45 sería el resultado de sumar estos dos y se pone en la nueva serie también poniendo el índice 0. Si tomamos, por ejemplo, el que está etiquetado con el índice 3, que es 25, y el que está etiquetado aquí con el índice 3, que es 33, sería la suma. O sea, en total son 55. No, 58, perdón. Y en este caso sería, bueno, el valor que tenemos aquí, en el índice 3 de la serie resultante. Bueno chicos, pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 8, que dice restar a todos los elementos de la primera serie 5 unidades. Esta parte del ejercicio es sencilla, solamente tenemos que poner el nombre de la serie, por ejemplo, serie nada más, que era la variable, y le ponemos aquí menos 5. Y aquí automáticamente Pandas interpreta que le vamos a aplicar esta operación matemática a todos los elementos de mi misma serie. Ponemos aquí evaluar para que se vea en pantalla. Y voy a poner la serie original para comparar. Entonces 22 menos 5 me da 17. 13 menos 5 me da 8. 8 menos 5 me da 3. Y bueno, así esto se repite con todos los elementos de nuestra serie. Entonces, bueno, esto sería todo lo que pide el ejercicio. Y como pueden ver, hacer operaciones matemáticas cuando son de este tipo, multiplicación, suma, resta, se hace solamente con este sencillo código. Nada más, aquí quiero que vean, por ejemplo, si en vez de poner menos 5 pusiera por 5, vean que se multiplica por 5 los elementos de cada entrada, o si le pongo más 5, se suma 5 cada entrada. Bueno chicos, eso sería todo por este ejercicio. Ahora pasaremos a lo siguiente. Bueno amigos, vamos a continuar con el ejercicio número 9. Bueno, vimos en el ejercicio anterior que cuando aplicamos una operación matemática sencilla, basta con poner, por ejemplo, si es una suma, pues poner más 5, más 4, más 3. O sea, esto lo haría automáticamente Pandas. Pero hay veces que queremos hacer una operación matemática más complicada. Por ejemplo, no sé, elevar al cuadrado o, bueno, cosas mucho más difíciles. En estos casos hay que utilizar más código y en especial hay que utilizar una función que se llama map. Map lo que hace es tomar, o sea, nosotros definimos una función, por ejemplo, elevar al cuadrado, y esa función se la pasamos a través del argumento de map para decirle aquí a Pandas que tome nuestra serie y le aplique a cada entrada la función que nosotros elijamos. Creo que esto quedaría más claro con el ejemplo que voy a poner a continuación. Primero vamos a definir una nueva función y nuevamente les recuerdo que revisen nuestro curso de introducción a Python para ver cómo se crean funciones. Aquí voy a asumir que ya saben cómo hacerlo y comenzaría poniendo def para definir una nueva función. Después le tengo que poner el nombre de la función, por ejemplo cuadrado,
Y aquí le tengo que decir cuántos argumentos o cuántos valores le tengo que dar. Aquí le voy a decir que voy a pasarle una variable x. Y a partir de aquí me va a hacer operaciones. Pongo 2 puntos para decirle qué operaciones se hacen. Y pondría aquí abajo, por ejemplo, return, para que me regrese un valor. Y el valor que me va a regresar es x multiplicado por x. Esto sería todo el código necesario para generar mi función que se va a llamar cuadrado. Ahora, la siguiente parte que voy a hacer es decirle que esta función cuadrado se le aplique a cada entrada de mi serie. Pondría aquí serie.map y después se le dice aquí dentro de map qué función aplicarle. Entonces aquí le ponemos cuadrado y listo. Ahora evaluamos este código y vean qué ocurre. Aquí en la entrada 0, por ejemplo, se ha evaluado 22 elevado al cuadrado. En la entrada número 1 se ha evaluado 13 elevado al cuadrado, que me da 169. En la número 2 se ha elevado 8 al cuadrado, que me da 64, como pueden ver aquí. Y estos serían los resultados. Entonces, bueno, nada más para cerrar, les repito, cuando la operación matemática sea sencilla, solamente ponemos más, menos, por, entre. Y cuando la operación matemática es un poco más complicada, entonces utilizamos la función map. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 10, en donde comenzaremos a trabajar con data frames. Ahora vamos a comenzar a trabajar con data frames. Como les comenté en la introducción, una serie es una lista que viene etiquetada con un número al que le vamos a llamar índice. Bueno, en realidad el índice puede ser también una palabra. En general es un identificador que nos permita seleccionarlo. En cambio, un data frame es lo que se obtiene cuando tomamos varias series y las unimos tomando en cuenta el índice. Voy a mostrarles cómo crear nuestro primer data frame a través de un diccionario. Nuevamente, un diccionario es un tipo de variable de Python en donde se pone primero cómo lo vamos a identificar y luego nos dice qué contiene. Por ejemplo, puede ser una lista, como se puede ver aquí. El diccionario que les estoy mostrando es un conjunto de países, en donde viene primero el nombre del país, por ejemplo Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Viene su capital, Buenos Aires, Brasilia, Santiago de Chile. Luego viene su población, que viene aquí con estos números, y la superficie en kilómetros cuadrados de cada uno de ellos. Noten aquí que se ha escrito de manera incorrecta Buenos Aires. Esto es a propósito, es porque en algún punto de los ejercicios vamos a cambiarlo y corregir este valor, pero por ahora vamos a dejarlo así. Luego, estos datos los vamos a guardar en un data frame. Entonces, para hacer esto, tomaríamos el siguiente código. Pondríamos países es igual a pd.dataframe y aquí le tenemos que decir que tome como base este diccionario. Entonces ponemos dataframe y aquí dentro le pasamos como argumento datos. Evaluamos y para que se muestre el resultado voy a agregar aquí abajo países. Y como pueden ver, se ha creado este tipo de variable que nos muestra de color oscuro el índice. Por ejemplo, aquí Argentina vemos que lo etiquetó con el número 0 y Brasil con el número 1. Y bueno, podemos ver qué columnas contiene cada uno. Contiene la columna nombre del país, contiene la capital, la población y la superficie en kilómetros cuadrados. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 11, en donde vamos a ver cómo se le aplicarían funciones a un data frame. Vamos a ver que es muy parecido a cómo se hace con las series. Comenzamos primero cargando nuestra variable que se llama países. Después aquí le decimos, por ejemplo, para ver los primeros 5 registros o los últimos 3 registros, vamos a utilizar nuevamente las funciones head y tail. Pondríamos un punto y ponemos head. Si queremos ver solamente los primeros 5 registros, no le pasamos ningún argumento aquí, o no le decimos aquí ningún número. Solo ponemos este código y evaluamos. Y como pueden ver aquí, pues se muestran nada más los primeros 5 entradas que van desde la 0 hasta la entrada 4 de mis países. Lo siguiente que voy a hacer aquí es mostrarles cómo se seleccionan solamente los últimos 3 registros de esta variable. Pondría aquí países nuevamente y le ponemos aquí .tail. La diferencia es que hay que decirle aquí, por ejemplo, cuántos registros queremos ver. En este caso serían 3. Ahora evaluamos y vean que se obtiene. Se obtienen las últimas 3 entradas que van desde el 4 hasta el 6. Y serían estos 3 países. Como pueden ver, es prácticamente igual a una serie. Y pues nada más aquí la diferencia es que el tipo de variable es dataframe y la parte de la que se encarga Python automáticamente es de decidir qué tipo de variable es y cómo aplicar la función. Y bueno chicos, antes de pasar al siguiente ejercicio les voy a mostrar una segunda forma de obtener el mismo resultado, que sería a través del lenguaje estándar de Python. Aquí cuando tomamos la función head, también podríamos haberle dicho que tome los elementos del 0 al 5 a través de una lista. Esto sería con el siguiente código. Pondríamos igual países y después le pasamos aquí entre unos corchetes los elementos que queremos guardar. Por ejemplo, queremos ver desde el 0 hasta el 5. Python aquí automáticamente toma las funciones. O sea, en esta función cuando seleccionamos toma el primer elemento como el primer
valor que va a mostrar. Y este último elemento nos dice que justo antes de llegar al número 5 se detenga y nos muestre solamente hasta ahí. Por ejemplo, aquí nos va a mostrar entonces los elementos etiquetados con el 0 hasta llegar al 4. Voy a evaluarlo para que vean. Vemos aquí que se ha creado un data frame nuevamente con 5 elementos, los que están etiquetados del 0 hasta el 4. Sin embargo, es conveniente que, pues bueno, les vuelvo a repetir, como estamos trabajando con bases de datos de la librería de pandas, es conveniente utilizar siempre las funciones que vienen integradas, como pueden ser head y tail. En el ejercicio número 12 vamos a crear un data frame utilizando el diccionario anterior, pero en esta ocasión solamente nos vamos a quedar con algunas columnas. No vamos a elegir, como hicimos aquí, quedarnos con todas, sino simplemente con las que se llaman nombre y población. A ver, les recuerdo nuevamente, aquí tenemos países, que es el data frame, que contiene estas 4 columnas. Entonces ahora vamos a quedarnos con uno que solamente contenga esta, que se llama nombre, y con esta otra que se llama población. Para hacer esto, vamos a utilizar un código muy similar al que usamos al crear esta variable de países. Vamos a llamarle países2, y esto va a ser igual a pd.dataframe, y aquí le pasamos algunos argumentos. Lo primero que vamos a decirle aquí dentro de estos paréntesis es la variable que vamos a tomar como base, en este caso datos. Luego de este diccionario vamos a decirle que queremos algunas columnas. Estas columnas serían, ponemos aquí el código columns, y aquí le ponemos la pareja de columnas que queremos quedarnos, que serían capital, nombre, y queremos también la de población. Aquí es muy importante recordar que hay que ponerle unas comillas para que Python interprete que esto va a ser texto, y también tenemos que respetar si son mayúsculas o minúsculas. Aquí, por ejemplo, población, vemos que no tiene acento y está todo en minúsculas, y bueno, así con igual el nombre es pura minúscula. Ahora evaluamos esto y ya estaría creada nuestra variable. Para mostrarla en pantalla voy a poner aquí abajo países2, y aquí pueden ver que hemos creado nuestro data frame. Igual son 7 entradas de países y solamente nos hemos quedado con el nombre y con su población. Bien amigos, pasemos ahora al siguiente ejercicio, el número 13, que dice así: crear un data frame utilizando el diccionario de datos con la columna nombre como índice. A ver, aquí ¿cómo se haría esto? El código es muy similar, igual es utilizar la función DataFrame de la librería de pandas, pero le tenemos que pasar una opción o un argumento adicional. Tenemos que decirle aquí, además de las columnas que nos vamos a quedar, que van a ser todas, tenemos que decirle también que utilice la columna de nombre como índice. Para hacer esto pondríamos aquí países 3, vamos a llamarle a esta. Ok, entonces para decirle esto pondríamos países 3 es igual a pd.dataframe, y aquí dentro de los paréntesis le decimos que tome como base la variable datos, y después le decimos aquí que utilice como índice. Entonces ponemos en inglés índice es igual a, ponemos aquí dentro datos, que es el diccionario en donde va a buscar los índices, ponemos datos, y aquí le pasamos entre corchetes qué columna va a ser la que tomemos como base. Entonces vamos a decirle aquí que la columna es nombre. Ahora sí, evaluamos y ya se ha creado la variable. Para que se muestre en pantalla voy a poner países 3 y listo. Ahora se muestra y como podemos ver aquí el nombre del país se ha señalado de un color más oscurito, y esto nos está indicando que efectivamente se ha tomado como el índice. En lugar de tener numerado todos los países del 0 en adelante, ahora vienen numerados o etiquetados más bien con el nombre del país. Y las demás columnas, pues, como pueden ver aquí, se ha repetido. Entonces, para librarnos como que de este problema, vamos a seleccionar solamente algunas columnas para mostrar. Pondríamos aquí, como hicimos en el ejercicio anterior, columns o columnas, es igual a, y le pasamos aquí entre unos corchetes qué columnas quedarnos. Queremos quedarnos con capital, queremos quedarnos también con población, y queremos quedarnos con superficie en kilómetros cuadrados. Entonces pondríamos este último valor, superficie en km2, y ya tendríamos todas las columnas que nos queremos quedar. Ahora sí evaluamos y aquí pueden ver el resultado. Se obtiene el data frame, tiene los países, aquí el nombre del país, la capital, la población y la superficie en kilómetros cuadrados. Y ya no tenemos esa columna repetida que contenía doblemente el nombre del país.
Bueno chicos, eso sería todo por este ejercicio y nos vemos en el siguiente. Bueno chicos, continuamos con el ejercicio número 14 en donde vamos a ver cómo seleccionar algunos elementos de nuestro data frame. A ver, vamos a comenzar cargando el data frame. Pondría aquí países nuevamente, países 3 para que es el último que acabamos de crear, que contiene el nombre del país como índice. Para localizar un objeto dentro de un data frame se utiliza normalmente la función loc. Entonces pondría países3.loc y aquí adentro de unos corchetes le digo qué es lo que quiero encontrar. Por ejemplo, si quiero el país que tiene índice Argentina, pondría aquí nada más Argentina dentro de estos corchetes y vean qué ocurre. Nos quedamos solamente con el valor de este país, la información que contiene la capital, la población y la superficie en kilómetros cuadrados. Entonces, log nos permite seleccionar varias otras opciones. Por ejemplo, podemos, además de seleccionar cuál es la entrada que queremos ver, también podríamos mostrar cuál es la columna específica que queremos ver. Eso lo haremos en el ejercicio número 15 que viene a continuación. Aquí dice, obtener la población y capital de Argentina y Brasil utilizando la función log. Bueno, ¿cómo sería esto? Primero pondríamos países 3, que contiene los datos, .log para ubicar algunas entradas. Y aquí le tenemos que decir dos cosas. Primero, el índice de los objetos que queremos encontrar. Por ejemplo, aquí serían Argentina y Brasil. Entonces se pone dentro de corchetes una lista. Se pone aquí Argentina, coma, y aquí dentro Brasil. Y cada uno de ellos en medio de comillas. Después de poner los dos países, se pondría aquí al lado las columnas que queremos ver. Queremos nada más la población, entonces pasamos una segunda lista y ponemos aquí población y coma capital. Y listo, esto sería toda la información que le tenemos que pasar a Pandas. Ahora, evaluamos y vean que se obtiene un pequeño data frame que contiene solamente dos registros, Argentina y Brasil. Y además de eso contiene la población de cada uno de ellos, la población y su capital. Además de esto, podemos obtener más información utilizando la función log. Así como hace rato vimos que podíamos utilizar directamente una comparación para hacer un filtro, los filtros se aplican en un data frame utilizando la función log. Vamos al ejercicio número 16 para ver cómo se aplicaría esto. Aquí dice, obtener la información de los países con una superficie mayor a 1.000.000 de kilómetros cuadrados utilizando la función log. Entonces, primero voy a mostrarles cómo se crearía el filtro. Para acceder a una única columna de un data frame se puede utilizar también la función log. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa aquí. Pondríamos países 3 y utilizamos la función log. Entonces pondríamos acá log.log y aquí para mostrar todas las entradas pondríamos dos puntos y para seleccionar una columna pondríamos aquí la columna de superficie en kilómetros cuadrados que está etiquetada así, sub.en km2. Voy a copiar esto directamente. Y listo. Vean que nos hemos quedado solamente con esta columna. Ahora, hay una segunda forma de obtener solamente una columna de un data frame y eso es directamente escribiendo el nombre de esa columna. Por ejemplo, si quisiéramos países 3. La población, pondríamos países 3. Población. Y vean qué ocurre. Nos devuelve una serie en donde contiene el índice de todos los países y contiene la población. Si ponemos aquí, por ejemplo, capital, nos regresa otra vez una serie que contiene nada más la capital. Y una tercera forma de acceder a una única columna es poniendo aquí entre corchetes nada más el nombre de la columna. Por ejemplo, sub.en km2. Si evaluamos de esta forma, vean que también obtenemos una serie en donde se seleccionan nada más la columna que pusimos aquí dentro de los corchetes. Esta es la que vamos a utilizar para crear nuestro filtro. Si ponemos países 3 y esto le preguntamos cuáles de ellos son mayores a 1.000.000. A ver, son 3 ceros, 6 ceros, listo. 1.000.000. Vemos aquí que nos devuelve aquí los valores true y false como en el primer ejercicio de los países que cumplen o no la condición. Por ejemplo, Argentina sí lo cumple, Brasil sí lo cumple, pero Chile no. Y por ejemplo tampoco ni Ecuador ni Paraguay. Bueno, ya que tenemos esta lista o serie de valores true y false,
lo siguiente que se hace es pasárselo entre corchetes a la función loc. Si fuera una serie, podríamos pasarle directamente entre corchetes este valor. Pero como se trata de un data frame, pues hay que utilizar la función loc. Pondríamos aquí entonces países.loc. Y después aquí se le aplica la función. O sea, aquí le aplicamos el filtro de los que cumplen esta condición. Países 3 y todo lo que creamos más adelante. Y listo. Ahora pueden ver el resultado. Nos hemos quedado con únicamente 4 países, que son Argentina, Brasil, Colombia y Perú, que son los países que cumplían esta condición. Es decir, hemos creado un filtro. Y bueno chicos, eso sería todo por estos ejercicios. Ahora pasemos a los siguientes. Bueno chicos, en este ejercicio vamos a cambiar el nombre de la capital de nuestro país, que es Argentina. Les recuerdo que, bueno, voy a mostrar aquí el data frame completo para que vean que estaba mal escrito. Pondríamos aquí países, 3. Y vean aquí que Argentina en su capital dice Buenos Aires en lugar de Buenos Aires. Entonces, para corregir esto, vamos a utilizar la función loc. Lo primero que haríamos aquí sería ubicar en dónde está registrado este valor. Pondríamos países3.loc. Y aquí dentro de unos corchetes ponemos que primero busque la fila o la entrada que se llama Argentina. Si lo dejáramos así, tal cual lo acabo de poner, solamente se me muestran todas las columnas. Aquí la capital, la población y la superficie en kilómetros cuadrados. Entonces, para que me muestre una única columna, tengo que poner una coma y le digo aquí qué columna quiero que se muestre. Por ejemplo, capital. Y vean, se me mostraría solamente Buenos Aires. Aquí nada más para que quede más claro lo del ejercicio anterior, voy a agregar una segunda opción, además de capital. Por ejemplo, pondría aquí población. Y vean que me muestra 2 valores, la capital y la población. Bueno, en este caso quiero editar la capital. Entonces me quedo con este valor nada más. Y aquí le voy a poner que la capital sea igual a Buenos Aires. Todo esto entre comillas y listo. Ahora evaluamos. Y para mostrar el resultado final voy a poner aquí abajo países 3. Y listo. Vean aquí que se ha creado el data frame y hemos editado este valor que estaba mal. Y ahora sí dice correctamente Buenos Aires. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio en donde dice utilizar los datos de la fila en la tercera posición utilizando iloc. Iloc es una función muy parecida a la que acabo de mostrar que se llama loc, solamente que en lugar de trabajar con texto, trabajaría directamente con números. Por ejemplo, aquí le vamos a poner países 3. Y bueno, vean aquí que contiene estos valores. Si queremos el de la tercera posición, nuevamente les recuerdo que Python numera las cosas del 0 en adelante. Entonces ponemos aquí .iloc para hacer una búsqueda. Y le decimos que queremos localizar la entrada que viene en el número 2. Y vean que obtenemos. Obtenemos Santiago de Chile, que es la capital del país que está ubicado ahí, la población y la superficie en kilómetros cuadrados. Aquí podemos ver abajo que esto viene etiquetado con el país Chile. Y bueno, esto sería el resultado de utilizar iloc. Si por ejemplo dice, la siguiente parte del ejercicio dice, obtener los datos de la columna en la segunda posición utilizando iloc. Nuevamente, al igual que hicimos con loc, podemos pasar una coma y decirle una segunda variable en donde pongamos ahí las columnas que queremos ver. Por ejemplo, aquí en países 3, si pongo aquí que quiero ver todos los valores, recuerden que según el lenguaje estándar de Python se hace con 2 puntos, eso significa todos los valores. Entonces quiero ver todos los valores en filas, pero en columnas quiero quedarme con la que está en la segunda posición. Entonces pondría una coma y un 1. Nuevamente este 1 les recuerdo que es la segunda posición porque estas se cuentan desde el número 0. Entonces pondría países3.iloc. Aquí le pongo estos 2 puntos para decirle que quiero ver todas las entradas. Y le pongo este número 1 para decirle que quiero ver la segunda columna. Ahora evaluamos este código y vean qué ocurre. Nos quedamos con la columna con el índice Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Y tenemos aquí todos estos números. Vamos a ver el data frame completo para ver a qué se corresponden. Pondría países 3 abajo. Y como podemos ver, esta sería la primera columna y esta sería la segunda. Esta es población. Y si comparamos los números que están aquí con los que nos mostró el código que puse anteriormente, vean aquí que en Argentina tenemos 45, 3, 8 y bueno, muchos ceros. Y este sería el número que tenemos aquí también. Y bueno chicos, ahora pasemos al siguiente ejercicio. Nuevamente vamos a continuar trabajando con iloc. En esta ocasión vamos a obtener los datos de la fila en la tercera y cuarta posición utilizando iloc. A ver, pondríamos países 3, que es el data frame que estamos trabajando. Luego ponemos .iloc. Y por último aquí le vamos a decir entre corchetes cuáles son las posiciones que queremos ver.
queremos los datos de la fila 3 y la 4. Entonces vamos a hacer esto. Pondríamos acá una lista de valores y aquí le decimos que queremos ver la posición 2 y la posición 3, porque recuerden que esto está etiquetado siempre comenzando desde el 0. Ahora con este código lo evaluamos y vean que obtenemos. Obtenemos los países Chile y Colombia. Si les muestro aquí abajo el data frame completo, que era países 3, vean que estos están en la tercera y cuarta posición, como pide nuestro problema. Y bueno chicos, eso sería todo por esta serie de ejercicios. Vamos a pasar a los siguientes. En el ejercicio número 20 nos piden obtener el nombre de las columnas del data frame. Esto sería con la función columns. Pondríamos primero el data frame que estamos trabajando, que es países 3, y después ponemos un punto y ponemos columns. Esto que nos dice aquí nos devuelve una lista que contiene la capital, la población y la superficie en kilómetros cuadrados. Como podemos ver, esto era justamente lo que queríamos. Aquí voy a poner el data frame otra vez, que es países 3. Y podemos ver que esas son las columnas que contiene. Esto puede ser muy sencillo a la hora de hacer el código, pero muchas veces necesitamos esta información para aplicar filtros o para no nos acordamos, por ejemplo, en una base de datos muy grande que contenga muchas columnas, y pues esta sería una forma sencilla de cómo consultar esta información. Ahora pasemos al ejercicio número 21, en el cual vamos a obtener solamente algunas columnas de nuestro data frame, pero utilizando lo que se conoce como la notación del punto. La notación del punto solamente consiste en primero decir cuál es la variable, por ejemplo, en este caso va a ser países, y después de eso vamos a seleccionar vamos a poner un punto, y vamos a decir cuál es la columna, o el nombre de la columna que queremos ver. Por ejemplo, pondríamos acá países 3, punto población. Como esto es una característica del data frame más que una función, entonces no se le ponen paréntesis ni se le pone nada adicional, solamente se pone esto y ahora evaluamos y vean que obtenemos aquí esta columna con la información de la población de cada país. Una vez que tenemos la columna de población, podemos aplicarle aquí una segunda función para ver sus valores. Aquí vemos que esto es una serie que contiene primero el índice y luego la población. Si solamente nos queremos quedar con los puros valores, entonces aquí se hace lo que se conoce como buscar otra propiedad aquí dentro de la serie. Pondríamos primero países 3, que es la base de datos, después aquí ponemos población, que es la columna que queremos ver, y por último vamos a ponerle aquí values o valores en inglés. Y esto nos permite acceder a esta propiedad que son los puros valores. Si evaluamos este código, vemos que nos devuelve un array o una lista que contiene solamente los valores que acabamos de ver en esta serie. Por último, vamos a obtener el nombre de la columna de la población. Entonces pondríamos aquí países 3, punto población, y nuevamente queremos ver una propiedad. En este caso es el nombre de la columna. Esto en inglés se pone una palabra en inglés que es name o nombre. Entonces pondríamos población.name y listo. Podríamos ver aquí que nos resulta como que el resultado de esto sería población. Y bueno chicos, eso sería todo por el ejercicio número 22. Ahora pasemos al siguiente, el ejercicio número 23, en donde vamos a aplicar algunas operaciones matemáticas a nuestra serie. Lo primero que vamos a hacer es obtener el valor mínimo de la columna población. Y esto se haría combinando con lo que acabamos de ver de la notación del punto. Pondríamos primero el nombre del data frame, que es países. Después ponemos la columna que queremos ver, que es población. Y después ponemos aquí el valor mínimo. Entonces queremos utilizar la función min, como vimos anteriormente. Primero voy a evaluar esto para que recuerden. Vean que se crea una serie. Es países 3, perdón. El data frame que estamos trabajando es países 3. Ahora sí tenemos países 3 y punto población para que nos dé esta serie con los valores de la población. Lo siguiente aquí es aplicar la función min, entonces pondría punto min y unos paréntesis. Y como podemos ver aquí se obtiene este número que es 7.133.000. Y ahora vamos a compararlo con la serie completa para ver si es correcto. Voy a poner aquí países 3.población, países 3.población. Y ahora evaluamos. Y vamos a comparar esto. Entonces, aquí solamente por la cantidad de ceros, podemos ver directamente que este es el más pequeño. Es 7.133.000 y esta es la población del país de Paraguay. Ahora, ya que tenemos una serie común y corriente como las que vimos al principio de esta sección, podemos aplicarle todas las funciones, mínimo, máximo, promedio, todas las que hemos visto anteriormente.
Entonces aquí voy a aplicar en esta ocasión, para obtener el valor máximo de población, la función max. Pondría países.población. Luego le pongo aquí .max para que me tenga esta función y unos paréntesis para indicarle aquí que es función a Python. Entonces evaluamos y obtenemos este valor máximo. Y si lo buscamos en esta lista, podemos ver este valor que es 212.600.000 y le corresponde al país de Brasil. Entonces, bueno, ya tenemos el valor máximo, el valor mínimo y ahora vamos a ver la desviación estándar de esta población. Para esto utilizaríamos la función std. Pondríamos países 3 .población y ponemos aquí .std para aplicar esta función. Como es función, entonces precisamente se ponen unos paréntesis al final. Evaluamos y podemos ver aquí que la desviación estándar sería esta cantidad. Ahora vamos a pasar a este ejercicio que dice obtener un data frame con las columnas población y capital. Para hacer esto vamos a utilizar, en lugar de notación del punto, vamos a utilizar la selección a través de los corchetes. Para hacer esto pondríamos el nombre del data frame, que recuerden era países 3, y vean, contiene todos estos datos. Entonces nos vamos a quedar solamente con dos columnas, capital y población. Para hacer esto ponemos aquí países 3, y luego tenemos que poner una doble pareja de corchetes. Y aquí adentro de estos corchetes ya se le pone el nombre de las columnas que nos vamos a quedar. Por ejemplo, ponemos aquí entre comillas población, y luego ponemos también capital. Esto, cada uno de los valores que elijamos va a ir separado por una coma. Por ejemplo, si quisiéramos poner una tercera columna, pondríamos aquí, por ejemplo, coma y, no sé, nuevamente capital. Entonces vean qué ocurre si hacemos esto. Pues nos quedaría un data frame que tiene estas características, la población y 2 veces repetida capital. Como queremos solamente una vez, pues pondríamos esto. Países 3 y entre esta doble pareja de corchetes, población y capital. Y evaluamos y vean que tenemos estos dos datos. Y eso sería todo por este ejercicio. Ahora vamos a pasar al siguiente, en donde dice obtener los datos de los países con una población mayor a 50 millones. Este sería el ejercicio número 24. En esta ocasión entonces vamos a requerir un filtro. Comenzamos utilizando la notación del punto para quedarnos solamente con la serie de población. Pondríamos aquí, por ejemplo, países.población, países 3. Es el que estamos trabajando, países 3. Y ya, ahora que está esta serie, contiene los valores de cada población. Ahora vamos a utilizar una comparación para preguntarle aquí a Python si alguno de ellos tiene pues una población mayor a 50 millones. Entonces ponemos aquí mayor que y el número que queremos comparar, 50 con 6 ceros. 50 millones. Bueno, junto todo esto y listo. Ya estaría ahí el número. Entonces evaluamos y como podemos ver esto nos va a devolver valores true y false. Todo esto dependiendo de si se cumplió o no la condición. Esta lista de valores true y false se la voy a pasar nuevamente a pandas, aquí a mi variable, para que lo utilice como un filtro. Le voy a poner aquí países3.log y va a utilizar estos valores para crear mi filtro. Ahora sí, evaluamos y vean que nos quedamos con estos países que serían Brasil y Colombia. Y bueno chicos, eso sería todo por este ejercicio. Así que ahora vamos a pasar al siguiente, que dice así: agregar una columna al data frame países que contenga la población en millones de habitantes. Primero voy a mostrarles cómo agregar una nueva columna a un data frame. La forma de hacer esto es poner el nombre del data frame, por ejemplo países 3, y tenemos que pasarle aquí entre corchetes el nombre de una nueva columna, un nombre que no esté siendo utilizado. Por ejemplo, vamos a poner aquí uno de población en millones. Pondríamos pop.en millones. Luego ponemos a qué va a ser igual esta nueva columna. Entonces podríamos decirle aquí directamente, agregar la columna que se va a crear a partir de tomar países 3. Países 3, recuerden que era una serie. Punto población. Y esto recuerden que contiene la población en millones. Luego tenemos que dividirlo entonces entre 1 millón. Pondríamos países 3.población y lo dividimos entre 1 millón. 3, 1, 2, 3. Y listo, ya tenemos la operación que vamos a crear. Y ahora evaluamos para que se nos muestre el resultado. Tendríamos que agregar una nueva celda aquí con países 3.
Como pueden ver, se ha agregado una celda adicional, pop en millones, donde contiene esta población, pero dividida entre 1.000.000. Y como la operación era, pues desde el punto de vista matemático muy fácil, era 1.000.000 nada más, pues aplicamos la operación de división directamente. Bueno, ahora vamos a utilizar una nueva función que se llama apply, la cual sirve para aplicarle funciones a un data frame cuando esta es más complicada que lo que acabamos de ver. Al igual que hicimos con las series, cuando la operación es de suma, resta, multiplicación o división, siempre es más sencillo aplicar directamente una operación con el símbolo. Pero si queremos aplicar una función complicada, como por ejemplo aquí que sería calcular la población en millones, pues podemos utilizar la función apply. Para esto vamos a definir primero una función llamada millones. Ponemos def millones. Y esta función va a tomar un valor, aquí le voy a llamar por ejemplo x. Y luego este x me lo va a dividir entre 1.000.000. Entonces pondríamos aquí def millones. Luego le ponemos acá paréntesis y x para decirle que va a tomar un valor x. Ponemos 2 puntos. Y aquí abajo decimos return para que nos regrese el valor que va a ser x entre 1.000.000. Y con esto ya estaría creada la función a aplicar. La siguiente parte del ejercicio sería aplicarle esto a nuestro data frame. Entonces pondríamos acá países 3 y vamos a seleccionar una de sus columnas. Pondríamos países 3 y seleccionamos, por ejemplo, población. Después de seleccionar población, vamos a aplicarle, vamos a ponerle aquí apply, la función que se llama millones. Y vean qué ocurre. Obtenemos como resultado lo mismo que tenemos aquí arriba, pero calculado a través de la función apply. Para decirle que guarde esto dentro de nuestro data frame, pondríamos aquí, por ejemplo, países 3 y le decimos el nombre de la columna en donde queremos que se guarde dentro de unos corchetes. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que se guarde en pop en millones o la población en millones. Y listo, este sería mi resultado. Podemos verlo acá, agregando una nueva celda y poniendo países 3. Ponemos aquí países 3 y listo. Ya tenemos todos los países con su población en millones. Bien chicos, ahora pasemos al ejercicio número 26 que dice así. Agregar una columna al data frame países que contenga la población por cada kilómetro cuadrado de superficie. Todo esto utilizando la función apply. Para hacer esto entonces tenemos que partir de un data frame. Aquí sería de países 3. Y después le vamos a aplicar la función apply. Entonces hay que decirle cómo calcular esta densidad poblacional, que es, digamos, la población entre la superficie en kilómetros cuadrados. Para hacer esto vamos a crear una nueva función llamada densidad. Pondríamos def densidad para crear la nueva función. Luego le ponemos aquí dentro un argumento, por ejemplo un número que le vamos a llamar df, para recordar que esto tiene que ser un data frame. Ponemos 2 puntos y aquí abajo ya ponemos el resto del código, que sería return o el número que nos va a regresar. Y lo que queremos que nos devuelva es el resultado de tomar en data frame, buscar la columna que se llama población y dividirlo entre la columna el dato que tengas en la columna que se llama superficie en kilómetros cuadrados o sub.en/km2. ¿Ok? Esta sería la operación que tendríamos que hacer. Para que le aplique esta función, tomando en cuenta que son 2 columnas, hay que agregarle una opción aquí apply. Pondríamos países3.apply y aquí se le dice qué función aplicar. Por ejemplo, si queremos aplicar densidad, ponemos aquí densidad y luego le decimos aquí axis es igual a 1. Y esto lo que va a hacer es que estas 2 columnas las busque entre estos 2 valores, digamos población y superficie en kilómetros cuadrados, lo busque en cada columna y no en cada fila. Si le pusiéramos axis 2, buscaría en filas y nos daría un error. Pero bueno, vamos a dejarlo así con axis 1 y ahora sí evaluamos. Y como podemos ver, se obtienen esta serie de valores. Se obtiene la densidad poblacional, que es dividir la población entre la superficie en kilómetros cuadrados. Para que esto se agregue al data frame original, nada más tengo que agregar aquí países 3 y poner aquí el nombre de alguna columna que no se haya agregado anteriormente. Aquí voy a ponerle, por ejemplo, densidad pop de densidad poblacional y listo, ya estaría guardado. Aquí abajo voy a agregar otra celda finalmente para mostrar el resultado, que sería países 3. Y vean,
Hemos agregado una última columna con la densidad poblacional y nuevamente les repito, es el resultado de dividir la población entre la superficie en kilómetros cuadrados. Bueno chicos, eso sería todo por este ejercicio. Ahora vamos a pasar a un ejercicio en donde vamos a ver cómo se transfiere los datos que hemos creado o todo lo que hemos hecho a través de Python a un archivo externo. Por ejemplo, a archivos de tipo CSV, tipo Excel y tipo Pickle. Pickle es un formato que maneja de manera muy optimizada Python, pero es difícil trabajarlo en otros editores. Vamos a ver cómo sería primero con este formato. Para guardar el data frame anterior en el formato Pickle, pondría primero el nombre del data frame, o sea, países 3. Y aquí se utiliza una función. Se utiliza .to_pickle. Y ahora le tenemos que decir dónde queremos guardar este archivo. Para hacer esto, le decimos, por ejemplo, que utilice la dirección en donde está guardado el notebook en el que estoy trabajando. Para hacer esto pondremos punto diagonal y después le ponemos el nombre del archivo. Por ejemplo, pickle. Ahora evaluamos esta celda. Ya estaría creado el archivo. Como pueden ver aquí, voy a abrir la carpeta en donde está guardada mi notebook y se ha creado este archivo que se llama pickle. Al tratar de abrirlo, por ejemplo, voy a intentar de abrirlo con el bloc de notas. Y le ponemos abrir con y pues bloc de notas. Y aquí pueden ver el resultado. Normalmente no se puede ver con ningún editor más que con Python. Más adelante vamos a ver cómo se recupera esta información en los siguientes ejercicios. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 28 dice leer el archivo pickle anterior. Entonces pondríamos aquí pues, pd, que es una función de la librería de pandas. Después ponemos read-pickle para decirle que nos abra este tipo de archivos. Y por último le decimos la dirección en donde está guardado el archivo. Aquí sería .pickle. Vamos a utilizar la misma del anterior. Punto diagonal, que significa la misma carpeta que este notebook. Y luego se pone el nombre del archivo que es pickle. Ahora evaluamos. Y vean que aquí sí me pudo cargar la información. Aquí leyó el archivo pickle y recuperamos el data frame que teníamos anteriormente, que era países 3. Bueno chicos, ahora en el siguiente ejercicio vamos a repetir este tipo de operaciones, pero utilizando el formato CSV. Este es el ejercicio 29 y dice así: guardar el data frame países en formato CSV. Para hacer esto pondríamos nuevamente el nombre del data frame que se llama países 3. Luego poner punto. Y aquí se pone to_CSV para decirle que se convierta a CSV. Nuevamente le decimos dónde queremos guardarlo. Otra vez voy a poner punto diagonal. Y aquí el nombre del archivo. Por ejemplo, voy a llamarle CSV nada más. Ahora evalúo esta celda y ya se me ha creado mi archivo. Voy a mostrarles nuevamente en el explorador que se obtiene. Se obtiene este archivo .csv y lo podemos abrir para que vean. Por ejemplo, en un bloc de notas vemos que contiene primero las columnas, que es la capital, población, superficie en kilómetros, población en millones, densidad poblacional, es decir, todo lo que creamos. Y luego viene la primera entrada, por ejemplo, que es Argentina, junto con toda su información. Viene Brasil con toda su información, Chile, y bueno, así con todos los demás países. Y algo pues que podemos ver aquí es que es un archivo de texto donde todos los valores están separados por comas. Y eso es justamente lo que significa CSV. CSV es Comma Separated Values o valores separados por comas. Entonces eso sería todo lo que hace este comando. Y lo siguiente que voy a hacer aquí es guardarlo en un tercer formato, que sería el de Excel. Aquí el código es muy parecido, pero es un poquito más exigente a la hora de utilizar Excel, porque si se acuerdan, Excel guarda las cosas dentro de libros y pues cada uno de esos libros lleva un nombre. Entonces, para hacer esto, pondría primero el data frame países 3 punto, y ahí le ponemos, como pueden esperarse, to, pero en este caso se pone to Excel para guardar en formato Excel. Después ponemos la dirección en donde queremos guardarlo. Vamos a ponerle punto diagonal Excel. Y la primera diferencia es que aquí sí hay que decirle la terminación o la extensión del archivo. Entonces pondríamos excel.xlsx. La segunda diferencia aquí es que hay que decirle el nombre del libro o la hoja, por así decir, de Excel, que se hace con la siguiente opción. Ponemos aquí sheet-name y le ponemos aquí el nombre. Vamos a decir aquí que la hoja se llame países.
Y por último le pondríamos cómo se va a llamar la columna en donde se guardan los índices. Para hacer esto pondríamos aquí el código index-label o etiqueta de índices. Y aquí le ponemos cómo queremos que se llame. Ponemos igual a y el nombre, por ejemplo, país. Ahora ya tenemos estos 3 datos y evaluamos para ver que se ha creado. Esto ya al evaluar el código automáticamente se genera el archivo. Voy a irme aquí a mi explorador de archivos y les muestro. Contiene aquí, se ha creado este archivo que se llama Excel. Lo abrimos y podemos ver qué contiene. Contiene los índices que teníamos antes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, bueno, todos los países. Contiene la columna capital, población, superficie en kilómetros, millones, densidad poblacional, es decir, contiene toda la información del dataframe anterior. Como podemos ver, se ha cumplido lo que le pedimos, que los índices o la columna de índices se llame país. Y por último, se ha agregado aquí en una hoja de Excel que se llama países. Entonces, bueno, ahí podemos ver en qué influyó cada una de las opciones que fuimos poniendo. Ahora pasemos al ejercicio número 30 y último de esta sección. Lo que haremos en este ejercicio será recuperar la información de nuestros archivos CSV y Excel. Vamos a comenzar leyendo el archivo CSV. Para hacer esto vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, países-csv, en donde vamos a recuperar la información del archivo que creamos con extensión CSV. Pondríamos aquí pd.read-csv. Le decimos dónde está guardado el archivo. Aquí para decir esto ponemos unas comillas y como siempre empezamos con punto diagonal para decir que busque en la misma carpeta que este notebook y después ponemos aquí el nombre del archivo que era CSV. Ahora evaluamos y para mostrar el resultado voy a agregar otra celda y poner aquí países-csv. Como podemos ver, obtenemos este resultado. Se ha cargado nuestra información de todo el dataframe que habíamos creado anteriormente y aquí automáticamente se me ha generado un índice. Aquí les voy a mostrar cómo sería el mismo procedimiento, pero ahora partiendo del Excel. Pondríamos una nueva variable que se llame países-excel y aquí le voy a poner pd por la librería de pandas, luego .read-excel. Y al igual que para crear el documento es un poquito más complicado, también para leerlo tenemos que ponerle read excel y después comenzamos por la dirección que era punto diagonal y el nombre del archivo excel y también hay que poner la extensión del archivo xlsx. Después de poner esto tenemos que decir cuál es la columna que vamos a tomar como índice. Pondríamos aquí index-col y aquí le decimos que vamos a tomar la que se llama país. Recuerden que esa era la que habíamos creado. Pondríamos aquí país y listo. Evaluamos y para que se nos muestre el resultado pondríamos aquí países-excel. Y vean cómo hemos recuperado toda la información del dataframe anterior, incluyendo también el nombre de la columna de países. Y bueno chicos, eso sería todo por esta sección. Ahora pasaremos a los ejercicios de repaso. Nos vemos ahí. Ya estamos entrando a los ejercicios de repaso y vamos a comenzar con nuestro ejercicio número 1. En esta ocasión vamos a crear una serie utilizando la siguiente lista que contiene la altura de un grupo de personas medida en centímetros. Tenemos esta lista que contiene 6 entradas y a partir de ella vamos a crear una serie. Comenzamos evaluando esta celda para que se importe la librería de pandas y ya poder comenzar a trabajar con ella. Entonces, evaluamos esta celda para cargar la variable altura. Como pueden ver, pues puede representar la altura de 6 personas y no está etiquetado a quién le pertenece cada una. Entonces, una forma de decirle a quién le pertenece esto sería crear una serie. Vamos a hacer esto. Comenzamos evaluando aquí esta celda y ponemos altura para que se muestre en pantalla. Y listo, ya tendríamos esto. Ya se vería aquí que está creada la variable. El siguiente paso sería crear una serie. Vamos a llamarla serie-altura para decir que esto es lo que contiene. Y a partir de esto pondremos el código pd.series y aquí adentro le vamos a poner el nombre de nuestra variable altura, que es a partir de la cual vamos a crear la serie. Ponemos aquí adentro altura y evaluamos. Y para que se muestre el resultado ponemos aquí abajo serie-altura. Y como podemos ver aquí en pantalla, se ha creado esta serie que contiene los números, 166, 159, exactamente los mismos números que tenemos aquí arriba, nada más que con la diferencia de que cada uno está etiquetado a través de un número comenzando desde el 0 en adelante. Bueno,
Ahora, el ejercicio número 2 dice obtener la altura máxima en la serie anterior. Como habíamos visto, esto se haría a través de la función max. Pondríamos el nombre de la serie, que dijimos que era serie altura, ponemos un punto y decimos que vamos a aplicar la función max, M-A-X. Entonces, evaluamos este código y vemos que esta altura máxima es de 178. Podemos ver aquí en la lista que efectivamente sí es el valor más alto, por lo que el ejercicio está realizado de manera correcta. Ahora, el siguiente ejercicio dice obtener las alturas superiores a 165 centímetros. Es decir, en esta ocasión vamos a utilizar un filtro. Para hacer este filtro comenzamos poniendo la variable serie altura y le vamos a hacer una pregunta aquí a Python, que es ¿cuáles de estas van a ser mayores a 1.65? Pondremos serie-altura mayor que 165. Y como pueden ver aquí, evaluamos esta celda y nos devuelve una lista de valores true y false, dependiendo si se cumple o no la condición. Esta lista se la podemos pasar nuevamente a la variable a través de unos corchetes para decirle que solamente nos quedemos con los elementos de la lista en donde haya salido true esta pregunta. Entonces evaluamos, ponemos serie-altura, después ponemos unos corchetes. Aquí dentro vamos a copiar este código en donde habíamos generado la lista de valores true y false y listo. Ahora evaluamos este código y se obtienen estas, son 1, 2, 3, 4 entradas, que son todos los valores mayores a 1.65. De hecho, haciendo un análisis visualmente podemos ver que todos cumplen esta condición. Y voy a poner aquí abajo la lista completa de alturas, pondría serie-altura, para mostrar los valores completos. Como podemos ver aquí, se han ignorado algunos, como por ejemplo la entrada etiquetada con 1, la entrada etiquetada con 2, y bueno, en todas las demás sí se estarían mostrando. Bien chicos, ahora pasamos al ejercicio número 4. En esta ocasión dice, calcular la altura en metros de estas personas. Entonces, para hacer esto nuevamente, utilizaríamos nuestra variable que se llama serie-altura, y a partir de aquí le vamos a aplicar una función, o sea, le vamos a aplicar una operación matemática. Ponemos serie-altura, y decimos que lo queremos dividir entre 100. Entonces ponemos la operación entre 100. Y como es una operación matemática sencilla, Python automáticamente identifica que ya puede hacerlo de manera directa. Evaluamos este código y vemos estos valores. Nos da 1.66, 1.59, que sería la altura que teníamos en centímetros, pero ahora pasado a metros. Y bueno chicos, eso sería todo por estos ejercicios. Ahora vamos a pasar a los siguientes en donde comenzaremos a trabajar con data frames. Estamos en el ejercicio número 5 que dice así. Crear un data frame utilizando la siguiente información, utilizando la columna flor como índice. Esta información es una variable que se llama datos y esta variable contiene un diccionario. Este diccionario podría pertenecer, por ejemplo, a una florería en donde nos dice las flores que tienen. En este caso pueden ver que son rosa, tulipán, hortensia, bueno, toda esta lista. Tenemos también los precios de cada una de las flores y tenemos el stock, o sea, cuántas flores quedan por venderse. En base a este diccionario vamos a crear un data frame. Para hacer esto, como vimos en el curso, podemos poner primero el nombre de la variable, vamos a llamarle florería, y después le ponemos aquí que esto va a ser igual a pd.dataframe, y le decimos aquí entre unos paréntesis el data frame o los datos de dónde va a sacarlos. Podría ser poner aquí datos. Pongo aquí abajo florería para que se vea el resultado. Y vean, hemos creado un data frame con las flores, el precio y el stock. Nada más que tenemos un problema aquí. Y eso es que nos pide el ejercicio utilizar la columna flor como índice. Para hacer esto pondríamos acá. Entonces, florería.dataframe datos. Pero después de esto le tenemos que agregar una opción. Le diríamos acá, index es igual a... Y le decimos, busca aquí en el data frame, en el diccionario que se llama datos, ponte aquí datos, una columna que se llama flor. Y ahora sí, vamos a ver qué ocurre. Voy a volver a evaluar. Y nos hemos quedado con este data frame que contiene la flor, el precio y el stock, y hemos utilizado la columna flor como índice. Pero esto nos genera otra vez un problema, y esto es que la columna flor está repetida en el nombre y bueno, como columna por separado. Entonces, para hacer esto, vamos a decirle aquí cuáles son las columnas que nos queremos quedar. Entonces sería aquí decirle columns es igual a, y vamos a decirle que nos quedemos con precio y con stock. Bien, evaluamos y ahora sí nos hemos quedado con los valores que queríamos, que es utilizar los valores del data frame datos, del diccionario que se llama datos, luego que contiene aquí como índice el nombre de la flor, el precio y el stock. Y bueno chicos, ahora pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 6, que dice obtener la información de las rosas y hortensias utilizando el data frame anterior.
Si recuerdan, para encontrar un valor específico dentro de un data frame se utiliza la función lock. Pondríamos aquí el nombre del data frame que dijimos que era florería. Aquí está. Y después le ponemos aquí .lock. Entonces, si queremos ubicar dos entradas que están etiquetadas con rosas y hortensias, tenemos que ponerle aquí adentro otros corchetes y poner el nombre de las variables. Por ejemplo, aquí sería rosas o rosa nada más, porque vean que así está guardado este dato. Y también pondríamos una coma y luego hortensia. Ok, listo. Y ahora evaluamos este código y vean que nos quedamos con estos valores. Tenemos toda la información de precio y stock de las flores rosa y hortensia. Nada más les quiero mostrar otras opciones aquí. Por ejemplo, que si pusiéramos coma y 2 puntos, esto significa en el código de Python que queremos ver algunas columnas. Y si le pongo aquí 2 puntos, significa que son todas las columnas que se pueden mostrar. Nada más aquí, si quiero seleccionar una en específico, y esto lo voy a hacer más adelante, podría poner aquí dentro, por ejemplo, precio. Y eso ya me da una única columna. Voy a evaluarlo para que vean que nos quedamos con un data frame más pequeño que contiene la información solo de rosa y hortensia y solamente nos muestra la columna precio. Bueno, voy a regresarlo como pide el ejercicio y pasamos al siguiente. El ejercicio número 7 dice: obtener la información sobre las flores en la posición 2 y 3. Como les recuerdo nuevamente, la función log se utiliza cuando tienes el nombre de una de las entradas. Si no conoces el nombre, pero solo conoces la posición, entonces se utiliza la función iLog. Pondríamos aquí, por ejemplo, florería.iLog. Y aquí se le dice cuál es cuál es la posición que queremos obtener. Queremos la posición 2 y 3. Nuevamente les recuerdo que Python numera las cosas comenzando en el 0. Entonces si queremos la posición 2, esto va a ser a través del número 1. Y si queremos la posición 3, tenemos que poner aquí el número 2. Listo, ya tengo estas dos posiciones. Y le digo aquí nada más que me muestre todas las columnas. Entonces tecleo una coma y 2 puntos. Ya con eso tendría todo el código necesario. Ahora evaluamos. Y vean que nos quedamos con tulipán y hortensia. Vamos a ver aquí en el data frame original, florería. Y podemos ver que estas son las posiciones 2 y 3, que son tulipán y hortensia. Y bueno chicos, eso sería todo por este ejercicio y nos vemos en los siguientes. Bien amigos, entramos al ejercicio número 8. Este dice así: obtener los datos de la columna precio. Esto sería pues de muchas formas. Hemos visto la notación del punto, la notación utilizando la función log, la función iLog también. Y bueno, tenemos que elegir una de todas estas. Voy a mostrar algunas. Primero voy a elegir la notación del punto. Para hacer esto utilizaría primero el nombre de la variable que se llama florería. Y vean que esto nos muestra todo el data frame. Si luego le pongo punto precio, nos quedamos entonces con la información únicamente de la columna precio. Y recuerden que hay otras opciones. Por ejemplo, podría ponerle aquí entre corchetes el texto precio. Y sería otra forma de cómo obtenerlo. Vean, obtenemos el mismo resultado. Y en este caso vamos a quedarnos nada más con la notación del punto. Punto precio. Y listo. Ahora pasemos al siguiente ejercicio que dice obtener el precio promedio de las flores. Entonces vamos a cargar esta columna que se llama precio y como una serie. Sería primero poner florería precio, que es lo que tenemos aquí. Y a esto le vamos a aplicar una función. La función para calcular el promedio es min o media en inglés. Pondríamos punto M-E-A-N. Min. Y listo. Ahora evaluamos esto y vean qué ocurre. Tenemos que el precio promedio de las flores es 15.14. Como podemos ver aquí, haciéndolo manualmente, obtendríamos el mismo resultado. El siguiente ejercicio dice obtener los registros de las filas de las flores con un stock superior a 2000. Ahora voy a mostrarles otra vez el data frame completo, florería. Y aquí podemos ver el stock de todas las flores. Estas flores, pues las que tienen stock superior a 2000 sería, por ejemplo, rosa, tulipán. Estas otras dos no, esta tampoco. Girasol y gerbera. Son estos 4 registros. Entonces, para mostrar esto, primero tengo que hacer un filtro. Pondría florería.stock para generar una serie que contenga solamente la información del stock de las flores. Y este sería el resultado. Ahora, a esto le voy a aplicar una comparación para ver cuáles cumplen esta condición de que sean mayores a 2000. Pondría aquí mayor que 2000 y evalúo. Y como pueden ver, esto me regresa una lista de valores true y false. True si se cumplió la condición y false si no se cumplió. Lo siguiente que voy a hacer a partir de aquí
es pasarle esto dentro de unos corchetes a mi variable para que solamente me filtre estos. Pondría aquí florería.lock y después le digo que utilice esta condición para ubicar solamente los valores true. Ahora evaluamos y nos quedamos con los 4 registros que les había comentado al principio: rosa, tulipán, girasol y gerbera. Bien chicos, ahora pasemos al ejercicio número 11 que dice así: calcular el precio de las flores por docena. A ver, para hacer esto, primero vamos a crear una función que se llame docena y me haga esta multiplicación. Este resultado se va a obtener de multiplicar el precio de una rosa, por ejemplo, por 12. Entonces el precio por docena de la rosa sería 144. Del tulipán sería 15 por 12, o sea, 15 por 12, 150 y 180. Bueno, entonces para hacer esta operación haría esto. Pondría primero def para crear una nueva función. Después pongo docena, que va a ser el nombre de mi función. Y le voy a decir que esto va a tomar un número. Luego se ponen 2 puntos para decirle cuál es la operación que va a hacer. Le ponemos aquí return para decirle que nos va a regresar un valor. Y aquí le decimos qué operaciones hacer. Lo que va a hacer aquí es tomar el valor x y lo va a multiplicar por 12. Y eso sería toda la operación que necesitamos. Después, para aplicar esta función, vamos a utilizar la función apply. Entonces le decimos aquí que florería es la variable que ya tenemos y quiero crear una nueva columna. Entonces para eso pongo aquí entre corchetes el nombre de la nueva columna que voy a generar. Vamos a llamarle a este precio docena. Entonces esta va a ser igual a florería.precio. Y recuerden, si lo dejamos así como lo puse hasta acá, vean qué ocurre. Si pongo florería solamente va a haber generado una copia de los precios. Vamos a ver. Y vean que aquí precio docena solamente es una copia de la columna de precio. Pero esto no es lo que queremos. Queremos agregarle a esto una operación adicional que lo multiplique por 12. Entonces para aplicarle esta operación voy a ponerle aquí .apply y le digo qué función voy a aplicar. La función a aplicar en este caso es docena. Entonces ya que tenemos todo este código, ahora voy a evaluarlo. Y vean qué ocurre. Ahora sí obtuvimos los valores que les comentaba. Por ejemplo, el precio por docena de las rosas son 144, de los tulipanes son 180. Y bueno, podríamos repetir esta operación con todos los demás para ver que el precio por docena es correcto. Y bueno chicos, ahora entramos al último ejercicio de esta primera unidad de nuestro curso de pandas. En este vamos a guardar el data frame que acabamos de crear, llamado florería, en un archivo llamado flores.xlsx. A ver, entonces vamos a guardar esto en Excel. Por lo tanto, vamos a utilizar la función toExcel. Pondríamos aquí el nombre de la variable a guardar, que se llama florería. Luego pongo un punto y ahí le digo qué función aplicar. Le voy a decir que es to-excel. Le pongo la dirección en donde lo voy a guardar. En este caso va a ser punto diagonal, para decirle que me lo guarde en la misma carpeta que mi notebook actual. Y después le pongo aquí que lo haga en un archivo llamado flores.xlsx. Además le tengo que dar, como estoy trabajando con Excel, entonces le voy a decir aquí en qué hoja me lo tiene que guardar. Le pongo sheet-name y vamos a llamarle a esta hoja flores. Y por último voy a decirle aquí el nombre de la columna de índices. Voy a ponerle index-label o etiqueta de los índices. Y esta va a ser, por ejemplo, flor con mayúscula. Ahora, después de tener todo este código, voy a evaluarlo y les voy a mostrar el resultado. Evalúo el código y esto ya me generó el archivo. Ahora voy a mi explorador de archivos para mostrarles el resultado final. Aquí estoy abriendo el archivo de Excel Flores. Y como pueden ver, hemos creado este documento. Se llamaba flores.xlsx, que era el de Excel. Después tenemos aquí que los índices están guardados en la variable que se llama, en la columna que se llama flor. Contiene aquí todos estos valores de flores. Contiene las columnas también de precio, stock y precio por docena, que son justamente las que habíamos creado originalmente en nuestro ejercicio. Y bueno amigos, eso sería todo por esta lección. En la próxima veremos cómo trabajar con cadenas de caracteres, también conocidas como strings. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.